Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra donde salisteis. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo Isaac. Amén. Amén, hermanos. Padre celestial, gracias te damos en esta mañana, esperando, Señor Jesús, y eso espero, bendito Dios, que tu presencia venga en medio de nosotros Amén. para hablarnos, Señor, tu palabra, bendito Dios. Y te pedimos que lo bendigas y nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. ¿Quién? Para el Señor Jesucristo. Amén. Isaac es tipo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y mire cómo la promesa desde el Antiguo Testamento, Él prometió que el siervo Eliezer no iba a ir solo, sino que un ángel iba a acompañar su ministerio. Amén. 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 Ciertamente ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento da el nombre del ángel, pero estamos creyendo que no hay necesidad de conocer el nombre del ángel. Pero de todas maneras, estamos viendo cómo es que el mismo ángel que acompañó a Eliezer allá en el Antiguo Testamento es el mismo ángel que acompaña al hermano William Marion Branham en esta edad, Amén. para traer una novia para Isaac. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, miren, les estaba hablando el servicio anterior, cómo es que este ángel se le apareció al profeta. Ya hemos descrito el nacimiento del profeta. ¿Cuándo nació el profeta? Martes 6 de abril de 1900. Eso hace la escuela dominical, ¿sí? Gracias. Amén. Eso hace la escuela dominical. 6 de abril de 1909. ¿A qué hora nació? A las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces, hermano, el papá del hermano Branham, ¿cómo se llamó? Charles Branham. Charles Branham. Correcto, hermano. Charles Branham. ¿Y la mamá? Ella Harvey. Entonces, cuando el niño nació, el profeta le dieron un nombre completo. Su mamá le dijo que se iba a llamar, porque su papá le había dicho que se iba a llamar William Marion Branham, y tenemos el apellido completo Harvey, ¿sí? Amén. ¿Cuál es el nombre completo del profeta? William Marion Branham Harvey. Ya lo tenemos completo, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, estábamos viendo que a la edad de los 2 años y medio, él estaba jugando con su hermanito Edward en un charco. Y entonces dice, comenzaron a tirar piedra hacia el charco, y de pronto dice, el niñito, ¿no? Cayó la piedra en el charco, y el charco
cayó sobre su hermano y se fue llorando. Se fue llorando a su casa, mamá, a darle las quejas. Mientras el pequeño Billy, le vamos a poner así porque así fue el nombre, como lo llamaron, así como un denominativo, como un sobrenombre, Billy. Amén. El pequeño Billy, entonces se quedó porque algo le llamó la atención. Dice, había un pajarillo, el petirrojo, ustedes lo conocían, el petirrojo. Ese pajarillo comenzó, dice, a trinar ahí en un árbol, y de pronto dice, él va a investigar dónde está ese pajarillo, y cuando va a verlo, entonces el pajarillo levanta su vuelo, pero en el momento que levanta su vuelo hay una voz que sale de ese lugar, y la voz que salió de ese lugar fue: tú vas a vivir en una ciudad llamada New Albany. Amén. Amén. Así fue, una ciudad llamada New Albany. Más tarde, ¿se acuerdan cómo su papá es que se mezcló en una riña? Y en esa riña alguien salió malherido y él tuvo que escaparse. Y cuando se escapó de ese cierto lugar, envió una carta. Y entonces dice, a ver, quisiera leer algo acá. Entonces, hermanos, mire, entonces dice el profeta que el pequeño, cuando recibió la carta, en ese instante dice, la mamá quería apresurado leer la carta, y el pequeño Billy le dice, mamá, lee la carta. Y entonces le comienza a hablar que dentro de este tiempo tú vas a ir a este lugar. Y entonces, antes de terminar, dice, porque nosotros vamos a vivir en una ciudad llamada Útica, ¿ya? Cerca de New Albany. Entonces dice que ella voltea y lo mira a su pequeño. ¿Por qué supo él eso? Amén, hermanos. Amén. Y luego vimos, hermanos, que a los 7 años, mientras él estaba cargando agua para los alambiques de su padre, entonces dice, pasó bajo un árbol de arce, y entonces en ese momento dice, algo notó que hay una columna como un remolino, y se estuvo sobre el árbol, y de ese remolino salió unas palabras que le dijo, ¿se acuerdan? Nunca bebas, nunca fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna manera, que cuando seas de mayor edad, yo tengo una obra para ti. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué le dijo? Nunca bebas, nunca fumes, no deshonres tu cuerpo en ninguna manera, que cuando seas de mayor edad, yo tengo una obra para ti. Amén. ¿Qué hay ahí? Una promesa. Amén. ¿A quién? A un niño de 7 años. Amén. Nunca fumes, o nunca bebas, nunca fumes, no deshonres tu cuerpo en ninguna manera. Cuando seas de mayor edad, yo tengo una obra para ti. Amén. Fue una promesa para aquel niño. Amén. Entonces dice, en ese momento el niño corrió llorando a su casa y llegó, mamá, dice, hay un hombre que me ha hablado del árbol. Y entonces su mamá interpretó, dijo de repente, mi hijo está un poco mal, o le dijo, Billy, ¿no te has dormido? Y dice que revisaban su cuerpo de Billy por si acaso le haya picado alguna serpiente o alguna culebra o algo. Entonces, no, mamá, dice, ahí hay un hombre que me ha hablado. Gloria a Dios. Ciertamente, dice, él había escuchado esa voz. Hermanos, pasan 2 semanas, dice, él también, dice, estaba jugando ahí con su hermano. Eso es a la edad de los 7 años. Y de pronto cuando él, dice, se quedó así como estático,
y él estaba frente al río Jairo. Se abre como una pantalla. Y en ese momento dice que ve en esa visión, porque él cae bajo una visión. Y cuando cae sobre esa visión, entonces dice, vio la construcción de un puente sobre el río Jairo. Amén. Y estaba viendo a los trabajadores que avanzaban los tramos, y antes que unan el tramo final, dice, hay 16 personas que cayeron al agua. Él mismo dice, los contó uno por uno. Y ahí murieron 16 personas. Amén. Le contó a su mamá, mamá, esta cosa he visto. Hijo, ¿no te has quedado dormido? No, mamá. Su papá, no, es que él debe estar nervioso. Pero su mamá dice, por si acaso, agarró el lapicero o el lápiz y un papel y apuntó lo que su hijo había dicho. Amén. Y a Dios. Amén. Amén. Y años más tarde, hermano, cuando estaban construyendo, eso le fue mostrado antes de la construcción. Amén. 10 años más tarde, o los años que duró para que se cumpliese esa visión, entonces estaban construyendo el puente sobre el río Jairo y 16 personas murieron cuando se cayó el tramo del puente. O sea, Dios le había mostrado a este niño lo que iba a suceder, un evento más tarde. Amén. Amén. Ahora, es una cosa, hermano, peculiar, o sea, no es algo común en las personas que esto suceda. ¿Por qué? Mire, le voy a mostrar una escritura acá. Está en el libro de Romanos, versículo 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir irrevocable? O sea, sin arrepentimiento. Amén. Dios no se arrepiente de dar algo a un hijo, porque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Amén. Si Dios va a salvar a una persona sobre esta tierra, Él ya lo salvó desde antes de la fundación del mundo. Y lo que Dios determinó de ti, eso es irrevocable. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él conoce todas las cosas. Amén. Amén. En Números 23:19 dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la promesa para ese niño de 7 años? No, ¿cuál? Claro, sí. No deshonres tu cuerpo. ¿Cómo? No deshonras. No bebas, no fumas, no deshonres tu cuerpo de ninguna manera, que cuando seas de mayor edad yo tengo una obra para ti. Amén. Ahora veamos lo que va a ocurrir el 6 de mayo o el 7 de mayo de 1946. ¿Qué es lo que ocurrió el 7 de mayo de 1946? Ya el profeta del Señor ya estaba en su ministerio. Él fue llamado desde el año 1933. Pero esa promesa que le dio el ángel, cuando era tan solamente un niño de 7 años, tenía que cumplirse exactamente. Ahora, cuando él comienza a ejercer su ministerio a partir del año 33, amén, entonces él predicaba el evangelio conforme Dios le daba. Pero así como él predicaba el evangelio que él predicaba iba acompañado con visiones. Amén. Dios le mostraba visiones al profeta, de tal manera que en junio del año 1933
tuvo 7 visiones de acontecimiento mundial. Gloria a Dios. O sea, lo que era pequeñito de las visiones ya se iba transformando en una cosa mayor. Amén. Amén. Vino una serie de 7 visiones de acontecimiento mundial. Ahora, no voy a explicar esas visiones, eso es para otro momento. Pero esas visiones de las cuales hasta el momento se ha cumplido 6. Amén. Y la última visión, dijo el profeta, vi a los Estados Unidos en cráteres y humeando. Amén. Lo cual nosotros conocemos que hay una bomba atómica que va a caer a los Estados Unidos. Amén. Y hay una nación encargada de hacerlo y esos son los rusos. Amén. Les estamos hablando de estas cosas antes que sucedan. Amén. Porque está escrito en el así dice el Señor. Amén. Entonces, el 7 de mayo de 1946, hermano, el profeta abrumado por las visiones que él veía, incluso le fue y le contó a su pastor. Él estuvo en una iglesia bautista. Su pastor le había dicho, él va y le cuenta las 7 visiones, y entonces el pastor se burló. Le dijo, Billy, ¿qué has comido anoche? Para que tengas eso. Y entonces eso no le gustó esa respuesta, ¿no? Porque él realmente había visto esa visión. Y esa visión fue en la mañana. En la mañana le fue mostrada esa visión, cerca de las 7 de la mañana. Y entonces, hermano, cuando lo fue a contar, recibió una respuesta mala. Y aún las visiones que veían acerca de cosas, de lo que iba a suceder, él las contaba. Y entonces los ministros, digamos como celosos le decían, eso es del diablo. Y entonces, hermano, él amaba al Señor Jesucristo y él quería estar correcto. Y entonces él va ya abrumado por todo lo que le decía, no, las cosas que estás hablando, de las visiones, todo eso, lo que tú dices, es del diablo. Entonces él quería estar correcto. Amén, hermano. Entonces dice en el mensaje, cómo vino el ángel a mí y su comisión, predicado el 17 de enero del 55. Y entonces dice, el paz de la vida, yo veía eso y veía eso moverse, viendo esas visiones y cómo esas cosas sucedían, hermano. Entonces llega el momento en que él entra en desesperación. Y al entrar en desesperación, entonces le dice a su esposa, mira, querida, tengo tanta cantidad de dinero para que tú te sustentes los días que yo voy a ausentarme. Yo voy a ir a ver que Dios me quite de mí estas visiones, porque no las quiero, porque yo quiero estar correcto. Yo sé que amo al Señor Jesucristo, pero quiero estar correcto. Entonces dile a los hermanos que si no vengo en 5 días, que pongan a otra persona. Yo no quiero estar errado. Entonces, y él se va a su lugar. Él tenía un lugar donde oraba. Gloria a Dios. Amén. 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 Y de ahí estábamos que él recibe una visitación de un ángel. Amén. ¿Cuándo fue? El 7 de mayo de 1946. Amén. El día que Dios estaba visitando también al pueblo de Israel. Amén. Ese día se estaba firmando la Carta Panamericana, dándole oportunidad que el pueblo de Israel tenga paz, ya no sea perseguido, porque ellos fueron perseguidos en la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial terminó al día siguiente del ataque estadounidense con las bombas de Hiroshima y Nagasaki en agosto del año 1945. La Segunda Guerra terminó. Amén. Y los judíos que eran perseguidos y matados en los holocaustos nazis
también murió en ese tiempo, en abril o el 1 de mayo de 1945, murió Hitler, Amén. el perseguidor de los judíos. Amén. Amén, hermanos, es solamente como una información histórica. Amén. Pero a la misma vez, o sea, fue paralelo la aparición del ángel con la carta panamericana que las naciones estaban reconociendo que ese pueblo tenía oportunidad también de organizarse. Amén. Porque era perseguido por todos lados y maltratado y matado. Ahora tenían la oportunidad de juntarse. Amén, hermanos. Y eso lo vamos a tratar más adelante. Entonces, hermanos, comenzamos a describir la visitación del ángel y vimos que era un ángel menor. ¿Qué más? Era un hombre de esa altura, de 1,82 m. Tenía una vestidura blanca, pesaba 90 kilos y tenía una complexión robusta, o sea, era fuertecito, así como Fernando, bien fuertecito. De tez morena, de rostro amable, de voz grave. Amén. ¿Cómo es una voz grave? Voz fuerte, ¿sí? De cabello hasta los hombros y tenía sus brazos cruzados. Ahora vamos a ver qué es lo que le dice el ángel. Amén. Amén, hermanos. Amén. Mire, él estaba orando y dice, oh Dios, ¿por qué me haces esto a mí? Dice, y yo dije, Padre, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Y yo no quiero estar poseído por el diablo. Yo no quiero estas cosas me sucedan a mí. Por favor, Dios, nunca permitas que eso vuelva a suceder. ¿De qué está hablando? De las visiones que tenía. Amén, hermanos. Y dice el profeta en el párrafo 146, dice, yo dije, yo te amo, yo no quiero ir al infierno. ¿Cuál es la razón de que yo esté predicando y tratando y poniendo mis esfuerzos en eso? Si yo estoy equivocado, dice, y yo no soy el único que voy a ir al infierno, sino yo también estoy guiando a otros miles. O sea, si el varón estaba errado, él pensaba que también iba a llevar al error a todos. Porque todos estaban confiando. Dice, no, Señor, yo te amo. Tienes que hacer algo por mí. Amén, hermanos. Amén. Entonces dice, él estaba orando y de repente, delante de él, eso fue en la noche, delante de él, dice, yo vi una luz parpadear en el cuarto. Amén. Gloria a Dios. Amén. De pronto así como un destello, pero aparece delante de él. Y yo pensé que alguien venía con una linterna. Y yo miré alrededor y pensé, bueno, allí estaba exactamente enfrente de mí. Había un piso viejo de madera y ahí estaba enfrente de mí. Y ahí en la esquina una pequeña estufa con forma de tambor que le habían arrancado la parte de arriba y aquí estaba una luz en el piso. Y yo pensé, bien, ¿de dónde es eso? Bueno, no, dice, eso no podía venir, dice. Yo miré alrededor y aquí estaba sobre mí, dice, esa luz. Bueno, acá es esa luz. Amén. 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 Y vi esa luz allá arriba de mí, dice, reposando de esa manera, girando como un fuego, como de color esmeralda, haciendo voz. Amén. Y así arriba de esa manera. Y yo miré a eso y pensé, ¿qué es eso? Ahora eso me asustó. Yo oí a alguien que venía caminando solo, que estaba descalzo. En otro lado dice el profeta, dice que de esa luz salió como un pie descalzo. Amén. Como saliendo de una dimensión a otra dimensión, o sea, como saliendo de la cuarta dimensión hacia la tercera dimensión, o sea, a las cosas que se ven. Entonces él ve que un pie sale de ahí, ¿ya?, en forma humana, gloria a Dios,
Dice, y vi el pie de un hombre que entraba. Todo el cuarto estaba oscuro, menos ahí donde estaba brillando. Y yo vi el pie de un hombre entrando. Y cuando él entró en el cuarto se acercó. Y él era un hombre que parecía que pesaba cerca de 200 libras, lo quiere decir 91 o 92 kilos. Él tenía, dice, sus manos cruzadas así. Ahora yo lo había visto en un torbellino. Yo lo había oído hablar conmigo. Y lo había visto en la forma de una luz. Pero era la primera vez que yo había visto la imagen. Caminó hacia mí muy cerca. Amén. También dice el profeta que en el momento que él me va a hablar, dice, inmediatamente reconocí Amén. esa voz. Amén. Porque esa voz lo había escuchado desde que él tenía 2 años. Amén. Cuando le dijo, vas a vivir en una ciudad, cerca de una ciudad llamada New Albany. Amén. Entonces él reconoce la voz. La primera vez, a los 2 años y medio. La segunda vez, a los 7 años, bajo el árbol. Amén. Entonces, él venía hablándole, siempre ya durante su ministerio, pero nunca lo había visto. A ese ángel que le iba a acompañar en su ministerio, no lo había visto físicamente. Digámoslo así, físicamente no lo había visto. Pero en ese momento ya lo estaba observando. Aleluya. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, honestamente, amigos, dice, yo pensé que mi corazón me iba a fallar. Y solo imagínense, póngase usted ahí. Dice, porque después de cientos de visitaciones me paraliza cuando Él se acerca. Y a veces, dice, y a veces aún me hace, dice, como que casi me desmayo, estando tan débil. Y en muchas ocasiones cuando dejo la plataforma, si me quedo demasiado tiempo, yo me desmayo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, ustedes van a ver, vamos al libro de Daniel. Daniel era un profeta en el Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 7. Dado por un ángel. Amén. El ángel 17. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi una gran visión y no quedó fuerzas en mí. Amén. Antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Amén. ¿Qué hizo la presencia de ese ángel? Debilitar al cuerpo de Daniel. Amén. Incluso cayó y el ángel dijo, no temas, lo tomó del hombro y recién se incorporó. Amén. Amén, hermanos. Entonces la visitación de este ángel iba a ser la misma cosa con el profeta. Por eso él dice, yo, si él está cerca de mí, entonces dice, yo casi me desmayo, yo quedo débil. Y ustedes han visto en el video cómo es que él comienza con el discernimiento. ¿Lo vieron el día viernes? El discernimiento. Y entonces, ¿qué estaba pasando con él? Ya comenzaba a tambalearse. Amén. ¿Sí? Mire, hermano, cuánto Dios le demandaba una purificación de ese cuerpo. Amén. Estar lejos de su familia, estar lejos de su esposa. Jesús también lo dijo lo siguiente. Él dijo, yo me santifico a mí mismo. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando el poder de Dios sale, nos dijo el profeta que cuando aquella mujer que dijo, si tan solamente tocar el borde de su vestido, yo voy a ser sano. En ese momento dice que Jesús se sintió debilitado. Amén. Porque virtud, dije, salió de él. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, en esta visitación del ángel, dice el profeta, que ya no le queda
fuerzas, por eso casi es como que se desmaya. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y entonces, miren, ¿qué le va a decir el ángel? En el párrafo 155. Dice, él me estaba mirando directamente y muy amablemente, pero él tenía una voz grave. Amén. ¿Cómo le dije una voz grave? Una voz fuerte. Vamos a tratar de imitar, ¿sí? No temas. Así le está diciendo, no temas. Yo soy enviado de la presencia de Dios. Amén. No temas, yo soy enviado de la presencia de Dios Todopoderoso. Hermano, esto es el requisito de la presentación de un ángel. Amén. Usted lo va a ver en el libro de Daniel, cuando dice, no temas, Daniel, tú eres un varón muy amado. Por causa de tus oraciones, Dios te ha escuchado y yo vine a ti. Gloria a Dios. Hermano, esa es la presentación de un ángel, no temas. Amén. Por eso el profeta nos manda, vaya usted a las escrituras y revise cómo esos ángeles cuando visitaban a las personas que tenían un llamamiento especial, porque esto es un llamamiento especial, no es para todos, porque Dios cuando da un don lo da sin arrepentimiento, hermano. Aleluya. Amén, hermanos. Dice, no temas, yo soy enviado de la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando él habló, escuchen, cuando él habló, dice, era la misma voz que me habló cuando yo tenía 2 años de edad. Amén. Y por toda la vida, Amén. o sea, durante todo el tiempo que él venía, ¿sí? Amén. Yo sabía que él era él. Y yo pensé, ahora, escuchen la conversación, lo citaré lo mejor que pueda recordarla, dice el profeta, palabra por palabra, porque apenas me acuerdo. Él dijo, no temas, muy apaciblemente dijo, yo soy enviado de la presencia del Dios Todopoderoso para decirte de tu nacimiento peculiar. Amén. ¿Qué significa la palabra peculiar? Asombroso. Claro. O sea, no es algo común. Nosotros nacemos comúnmente. Amén. Pero el profeta del Señor no nació como nosotros comúnmente. Algo sucedió cuando él nació. ¿Qué sucedió? La columna de fuego vino en su nacimiento. Por lo tanto, hermanos, él tuvo un nacimiento extraordinario. Así como Moisés, así como Jesús. Ahora en este tiempo del fin, Dios nos ha dado ese regalo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Yo te voy a decir, dice, de tu nacimiento peculiar, o sea, raro, Sobrenatural. sobrenatural, extraordinario, Amén. peculiar. Amén. Eso quiere decir la palabra peculiar. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ustedes saben, dice, cómo fue mi nacimiento. Mira, el profeta lo está diciendo aquí. Ustedes ya saben cómo fue mi nacimiento. Era la misma luz que posó sobre mí cuando yo nací. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Y él dijo, así dice, tu nacimiento peculiar y de tu vida mal entendida. ¿Mal entendida por quién? Por los religiosos, Amén. por los ministros que le decían las cosas que tú ves, las profecías que tú hablas son del diablo. Ya el ángel ya está viniendo para decirle por qué le está sucediendo esas cosas. Amén. 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 Dice, han sido para indicar que tú vas a ir a todo el mundo y orar por los enfermos. Amén. Gloria sea el Señor. Aleluya. Miren lo que dice, lo que le dijo el ángel al profeta. Si tú logras que la gente te crea y eres sincero cuando tú ores, nada impedirá tus oraciones, ni siquiera el cáncer. Amén. Miren lo que le está diciendo el ángel. Gloria a Dios.
Si tú logras que la gente te crea a ti. Amén. Aquí hay Gloria a una Dios. cosa que vamos a levantar más adelante, hermanos. Amén. Porque aquí va a haber un cambio. Y para nosotros, que ya conocemos el mensaje, hemos visto ese cambio de dispensación. Amén. Amén. Entonces, miren, hermanos, ¿qué es lo que le está diciendo el ángel? Si haces que la gente te crea a ti. Gloria a Dios. Cuando tú ores, cuando seas sincero y oras, dice, ni siquiera el cáncer podrá o se opondrá a tu oración. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén, hermanos. Mire qué cosa tremenda le está dando. Ahora, ¿por qué le está diciendo así? Primeramente conocemos que Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. A los 7 años le dijo que el ángel le había dicho que le iba a dar una obra cuando sea de mayor edad. Amén. Y aquí está sucediendo el 7 de mayo de 1946. Amén. ¿Cuántos años tenía el profeta si nació en 1909? 37 años. ¿Sí? 46 menos 9. 37 años. A los 37 años de edad, el ángel lo estaba visitando. Amén. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora, me di cuenta que él no era mi enemigo. Él era mi amigo. Gloria a Dios. Yo no sabía si yo me estaba muriendo o qué estaba sucediendo cuando él venía hacia mí de esa manera. Dije, bueno, Señor, dice, ¿qué sabía yo acerca de sanidad y esas cosas y esos dones? Le dije, Señor, bueno, yo soy un hombre pobre. Se puso a, digamos, a excusarse así como Moisés. ¿Se acuerdan? Bueno, los que han podido estudiar de la historia de Moisés, cuando Dios se apareció en el arca, en la zarza, Amén. y entonces Moisés se comenzó a disculparse, Señor, si yo no tengo ni palabras para poder hablarle, se necesita un hombre elocuente para que... En el capítulo 7 del libro de Hechos dice que ese hombre se había quedado sin habla. De lo que era capaz allá en Egipto, iba a ser el próximo faraón, dice que él tenía elocuencia. Pero cuando Dios lo sacó al desierto, ahí le quitó toda su elocuencia y solamente, dice, llegó a ser un tartamudo. Amén. Por eso le digo, le dijo Moisés, ¿quién dio los labios? ¿Quién dio la boca? No te preocupes, yo voy a hablar a través de ti, Moisés. Amén. Y seguía dando excusas. No, mi hermano habla mejor que yo. Entonces, por eso es que su hermano también es contado dentro de su ministerio. Amén. Pero él recibía la revelación y le decía a su hermano, y esa. Entonces dice la escritura que tú serás Dios para tu hermano. Amén. Amén, Señor. Y Aarón será tu profeta. Amén, hermanos. Mire, encontramos casi la misma cosa aquí. Él se estaba excusando, Señor, yo soy pobre, Señor, no tengo educación. Él tenía una educación solamente de 7º grado. Eso equivale aquí más o menos a terminando la secundaria, ¿sí? O primera de secundaria. Amén. No llegó a terminar su secundaria. Dice, yo no soy educado. Y yo dije, yo pudiera, dice, ellos no me entenderían. Dice. Yo dije, ellos ni siquiera me oirían. Y él dijo, como al profeta Moisés le fueron dados 2 señales, escúchenme, mejor dicho, para vindicar su ministerio, a ti también se te dará dado 2, así también se te han sido dados 2 dones para vindicar tu ministerio. Amén.
Y él dijo, uno de ellos será que tú tomarás de la mano a la persona por el cual estarás orando con tu mano izquierda. Eso lo llamamos la señal de la mano. Amén. O sea, la primera señal que el profeta iba a tener para orar por los enfermos era en su mano izquierda. Amén. Amén. Miren lo que está diciendo el ángel. Uno de ellos será que tú tomarás de la mano a la persona por el cual tú estarás orando, con tu mano izquierda la tomarás su derecha. Y dijo, entonces permanece quieto. Y tendrá o habrá un efecto físico que sucederá en tu cuerpo. Entonces tú ora. Y si eso te deja, es la enfermedad, se ha ido de la gente. Amén. Y si no se va, solamente pide una bendición y que sigan su camino. Bueno, yo dije, Señor, yo tengo temor de que ellos no me recibirán. Y él dijo, la siguiente cosa, ahí está. Amén, Señor. Y esto, hermanos, más adelante nos va a servir. Porque vamos a hablar acerca de las 3 etapas del ministerio del profeta. Amén. Para que usted llegue a conocer la tercera etapa, cómo es que va a operar aquí sobre esta tierra. En este tiempo de que Dios va a restaurar todas las cosas. Pero la primera cosa que vamos a ver es esta primera señal. Amén. Amén, hermanos. Miren lo que le está diciendo el ángel. El ángel le había dicho, yo tengo una obra para ti cuando tengas mayor edad. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ahora ya el ángel le está entregando la obra. Amén, hermanos. Amén. El ángel le está entregando la obra que él le había ofrecido cuando él tenía 7 años. ¿Y cuál es la obra? Que iba a orar por los enfermos alrededor del mundo. Y que le iba Dios a dar 2 señales. La primera señal iba a ser en la mano izquierda. Amén. ¿Qué le había dicho el ángel? Si eres sincero cuando oras, ni siquiera el cáncer podrá contra tu oración. Amén. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Entonces él vuelve a excusarse y dice, Señor, pero no me van a creer. ¿Y qué le ofrece otra vez el ángel? Y la siguiente cosa será, si ellos no escuchan eso, o sea, la primera señal, entonces escucharán esto. Dijo, entonces acontecerá que tú sabrás los secretos más íntimos de su corazón. Amén. A esto pondrán atención. ¿Cuál fue la segunda cosa que le entregó el ángel? Discernimiento. ¿Qué significa discernimiento? En el mensaje discerniendo el espíritu, dice el profeta, la palabra discernimiento significa rastrear. ¿Han visto un radar? O una película donde hay un radar en los submarinos que detectan la presencia de unos barcos. Y una vez que el radar lo captó, ahí está. Lo va siguiendo. ¿Entiende? Amén. Es un radar. O sea, lo va a localizar. Es como decir el GPS. ¿Para qué sirve el GPS en este tiempo? Para localizar. Amén. Y vamos a ver cómo este discernimiento comienza a localizar. Estábamos viendo en el video. Ustedes observan o han escuchado. Y esto vamos a seguir colocando para que se les quede, hermanos. Amén.
Entonces usted va a ver que el profeta le dice, yo veo que usted se aleja de mí. Amén. Yo veo que usted se aleja de mí. Y delante de mí, dice, es una persona muy joven. Pero en la presencia de él no era una persona joven. La paciente era una persona ya de edad. Amén. Y para detectar el problema que tiene, o la enfermedad que tiene, entonces delante de él, se muestra una visión y la persona comienza a descender en edad para ir exactamente al lugar de su problema. Cuando comenzó. Amén. 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 ¿Recuerdan? Nos estaba diciendo en el video que dice que si una persona va a un médico y ese médico, la persona que va al médico va con un dolor de cabeza y el médico le agarra y le tómate una aspirina y para que se te calme el problema. Pero dice un buen médico, ¿qué es lo que hace? Dice comenzará a examinarlo. Amén. Le va a pedir exámenes para ver cómo es que se produjo ese dolor. De repente tiene algún tumor, de repente hay algo por dentro. Entonces dice, va hacia donde está el inicio. ¿Cómo es que se inicia? Algo está sucediendo. No solamente dar una aspirina, eso dice, quiere decir que está deshaciéndote de ti. Amén. Y entonces el profeta, para poder observar cómo se inició una enfermedad, entonces Dios le permite que la persona vaya hacia atrás y él puede ver su vida de la persona anticipadamente, mira, hermanos, Amén. de tal manera que él no tiene necesidad de preguntar cómo es que te sucedió la enfermedad, cómo apareció un cáncer en la persona. Con el don que Dios le estaba dando, entonces él iba a observar todas esas cosas. Amén. Amén. No solamente eso, sino ver lo más profundo del corazón. Amén. Mire, eso es lo que el ángel está diciendo. Y la siguiente cosa, si ellos no escuchan eso, entonces tú escucharás esto, o escucharán esto. Dijo, entonces acontecerá que tú sabrás los secretos más íntimos de su corazón. Y a esto sí van a poner atención. Amén. Amén. Imagínense estar delante de un profeta y le diga de su vida pasada. Inmediatamente usted va a decir, ¿quién te ha dicho? Pero si usted reconoce la palabra de Dios, es Dios el que dice. Amén. Amén. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y Amén. las intenciones. Póngase de pie, hermano. Y dice, bueno, yo le dije, Señor, por eso es que estoy aquí en esta noche. A mí me han dicho los clérigos de estas cosas que me han estado viniendo, que estaban mal. Y él le dijo, el ángel le dice, tú naciste en este mundo para este propósito. Ven, dice, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Y él dijo, tú naciste en este mundo para ese propósito. Amén. Gracias, Señor. Dos señales le fueron dadas. Quédese con eso. Dos señales le fueron dadas. La primera señal, en la mano izquierda. La segunda señal, discernimiento. Amén. Y vamos a ver, hermano, cómo es que ese ángel comienza a operar. Amén. Amén, hermano, cómo es que comienza a operar en medio de la gente. Porque no solamente, hermanos, el orar por los enfermos, aunque dice el profeta que el orar por los enfermos es como echar un hilo, con una caña de pescar, echar la carnada. Y la carnada o el anzuelo que está en la carnada, eso va a representar la primera señal. Amén. ¿Para qué sirve esa carnada? ¿Ustedes han visto cuando uno lanza y quiere pescar algo? ¿Para qué sirve la carnada?
para llamar la atención. Amén. Para llamar la atención Amén. al pececito que va a venir. Amén, Señor. Eso es por eso que Dios da señales y milagros a la iglesia. Aleluya. Para que la gente que no conoce el Evangelio sean atraídos por esa señal. Aleluya. Amén, Señor. Pero lo principal no es la señal, sino lo principal es el mensaje que tienen que escuchar. Aleluya. Amén. Así el Señor Jesucristo, cuando salió en su ministerio, salió sanando a los enfermos, llamando la atención a la gente. Gloria a Dios. Bajo ese ministerio, bajo esa parte que Jesús mostró, entonces comenzó a atraer a la gente. Amén. Ahora, eso no era todo. Lo todo de que Jesús quería mostrar es darle el mensaje de Dios. Gloria a Dios. Amén, Señor. Amén. Yo soy el pan que he descendido del cielo. Amén. Gloria a Dios. El que come de mí nunca verá muerte. Amén. Y comer de la palabra de Dios nos da vida eterna. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén.